Hola, muy buenas a todos, estamos en Radio CBS y hoy tenemos el placer de tener a una invitada muy especial. Hoy está con nosotros Alicia, que aparte de ser la madre de nuestro querido profesor de filosofía Jorge, es también, fue periodista en la Radio Nacional. Muy bienvenida, Alicia. Hola, muchas gracias. Primero nos vamos a presentar, pues él es Juanes y yo soy Gol, encantada. Encantada. Nuestra primera pregunta para ti es ¿cuál era tu programa y durante cuánto tiempo estuviste trabajando como periodista? Bueno, yo os puedo contar la historia. Yo empecé en la prensa, en Guadalajara. De la prensa pasé a la SER. Yo inauguré la SER, es que yo he inaugurado muchas cosas, os voy a contar y ya veréis. La SER se instaló en Guadalajara en el año 1982, entonces yo empecé ahí y ahí hacíamos de todo. Yo ponía música, que no me gustaba nada, pero bueno, ponía música, tenía un magazine que se llamaba Guadalajara al Día y luego también hacía informativos. De ahí pasé a un gabinete de prensa en el Insalud en Guadalajara. Y de ahí luego me presenté a las oposiciones de Radio Televisión Española, mejor dicho de Radio Cadena, una emisora que ya no existe, pero que era de Radio Nacional. Y Radio Cadena luego desapareció, pasé a Radio Nacional y luego las sinergias que decían, hicimos radio y televisión en Guadalajara. En Guadalajara pues prácticamente hacía informativos porque se instauró así Radio 5, pero también trabajaba para la televisión, dependíamos de Toledo. Todas las mañanas hacían un múltiples y se ofrecían las noticias de radio y de televisión, entonces pues dependía de lo que fuera, pues te mandaban a un sitio o a otro, que era lo que más me gustaba. Yo nunca sabía lo que iba a hacer al día siguiente y eso era muy atrayente para mí. Había veces que sí, porque si venía el presidente de la comunidad, pues lo sabías desde el día anterior, pero a lo mejor surgía algo en un sitio y te tenías que ir a Molina o te tenías que ir a Allende de la Encina, por ejemplo, y eso era lo que más me gustaba. O sea que he hecho prensa escrita, magazine, Los 40, que era horroroso, porque era un círculo y cada 15 minutos repetías la misma canción. Entonces eso, a las 7 de la mañana pues agotaba un poco. Luego ya pasabas al magazine y luego a los informativos. Qué chulo. Sí, muy bonito, muy profesión, me ha encantado. Entiendo. Supongo que siendo periodista acabas conociendo a una cantidad enorme de gente y pues nos gustaría saber a qué personas más importantes has llegado a conocer. Bueno, prácticamente políticos. También conocí a Joan Manuel Serrat, además embarazada de mi hijo Jorge, del que me he traído aquí. Un tío encantador, vino a Guadalajara en unas ferias y él hizo una entrevista. A José Bono, por ejemplo, como político, o cuando venían Fraga Iribarne también ha venido aquí, políticos de hace mucho tiempo. Luego un conocimiento que no me gustó porque fue horrible, pero fue una experiencia. ¿Os acordáis de Patrick Nogueira, el asesino de Pioz? Sí. Bueno, pues ese chico yo seguí el juicio para la radio. Y era increíble porque tú veías ahí a un chico que, como decía mi hija, parecía un estudiante de informática. Participó en el juicio como si fuera una cosa aparte de él. No contaba con él. Él observaba, miraba y era una sensación tan tremenda. Luego ya el último día ya se notó que ya no era tan tremendo y que ya sabía que no le iba a salir gratis. Y ya surgió su cara de verdad que asustaba. Esa fue una experiencia desagradable, pero a la vez tremenda y que se me ha quedado ahí. Luego también pues entrevistar a grupos de música cuando venían. Las campañas políticas en Radio Nacional tenemos un mandato. Tienes que entrevistar a los políticos en las elecciones dependiendo de la representatividad que tengan. Entonces tú no te podías pasar nunca de los minutos, entonces tenías que aquilatarlo de una manera tremenda, pero bueno, también muy interesante. Sabemos que llegar hasta donde has llegado es bastante complicado. Nos gustaría que nos contaras cómo llegaste hasta ahí y de alguna manera inspirar a las personas. Difícil no, yo creo que difícil no es la palabra para definir esto. Yo por supuesto digo y valoro que hay que estudiar una carrera. Hoy en día el problema es que cualquiera que sea famosillo, en las redes sociales ya lo sabéis, puede llegar a ocupar el puesto de un periodista. Entonces eso a mí me parece muy mal. Yo cuando estudiaba yo estudié en Madrid, en la Complutense,
La universidad era periodismo, había 3 ramas: periodismo, comunicación e imagen. Yo hice periodismo, 5 años. Cuando yo salí, pues realmente había pocas posibilidades. Muchos compañeros míos estaban en el paro, pero bueno, poco a poco se fueron haciendo con trabajos. Ahora también es difícil porque los sueldos son muy bajos y yo he sido una afortunada en Radio Televisión Española porque hay un convenio, se respeta a los trabajadores, pero en otros medios a lo mejor abusan, bueno, como en otros sectores, abusan, pero yo animo a la gente a que lo estudie porque es una profesión muy bonita. A mí por lo menos me ha encantado y he tenido la suerte de poder trabajar. Y justamente hablando sobre el tema de la radio, comparado con otros medios de información, diríamos que es un medio que lleva los últimos años, no de capa caída, pero sí es cierto que a nivel público, a nivel mainstream, que se podría decir, está bastante por debajo. ¿Qué piensas de que pues, ya no se reconozca tanto a, por ejemplo, estas caras famosas e importantes de la radio? Bueno, no, yo no opino lo tuyo. Mira, la radio es el medio más inmediato que hay. Bueno, ahora mismo con las redes sociales, pero yo he trabajado en radio y en televisión. Ahora mismo hay un suceso aquí y yo puedo llamar a la radio e inmediatamente sale a la luz. En televisión es distinto, en televisión es más lento. Sale a lo mejor media hora más tarde y moviendo muchísimos medios. O sea, que yo no opino. Yo pienso que la radio, pues, nunca va a perder su lugar. Ni su puesto. Yo soy una asidua de la radio, yo me levanto con la radio, yo estoy todo el día con la radio, todo el día. Hay veces que quiero parar porque me asusta de lo que hay, ¿no? Pero la radio creo que nunca va a dejar de existir ni de estar. Nos gustaría saber, por ejemplo, ¿qué opinas sobre que las personas que se oían a diario ahora mismo no se encuentra registro sobre ellos? La protección de datos, ¿no? La ley de protección de datos. Y no sé, hay periodistas que no les importa dar sus opiniones porque hay una cosa que hoy en día no me gusta, ¿no? Me parece un poco... El periodista debe informar, el periodista no debe opinar. Y bueno, hay editorial y hay opinas, ¿no? Pero tú cuando estás dando una noticia, tú tienes tus ideas, por supuesto, cada uno tiene sus ideas, pero tú no puedes trasladar tus ideas a una noticia que se dice A es A, no es B. Mira, yo un día comparando, por ejemplo, los datos del paro, que los datos del paro es lo más simple del mundo, ¿no? Son 5, 6 y 7. Pues yo comparé la noticia en distintos medios. En una decían 4, 5 y 6. En otra decían, quizá el 3 llega al 5, pero... Eso es manipular, eso es tergiversar. El periodista tiene que informar, no tiene que opinar. Tendrá que opinar el que se dedique a eso, pero no el que informa. Y hoy en día creo que hay muchos medios y muchas emisoras, tanto de radio como de televisión, que más que informar, opinan. Y si, claro, si tú escuchas solo esas emisoras y esos medios, y lees esos medios, tienes una información sesgada. Hay que buscar la información más veraz, más seria. Y creo que eso hoy en día falta. Es muy interesante ver cómo hoy en día se ha perdido esta objetividad con lo que respecta a los medios de información. Bueno, muchas gracias por venir, Alicia. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando ahora mismo por darnos su tiempo. Muchas gracias y nos vemos en otro episodio de Radio CBS. Adiós. Bueno, gracias a vosotros.